Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amabilísimos y amabilísimas televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, genuina institución para brindarle apoyo a ese prójimo carenciado, gente de casi ningún activo que pueda convertir en liquidez para hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que hemos dicho tantas veces aquí lo costoso de esos tratamientos, medicamentos y los internamientos, todo es costoso con el cáncer. Y esta institución, que es todo un esfuerzo comunitario, hay que fortalecerla con recursos. Y esos recursos permiten entonces brindarle apoyo a esas familias que están en condiciones muy penosas para hacerle frente a esa enfermedad que hemos dicho es muy exigente. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para formar jóvenes que están en alto riesgo. También hay que apoyarlo. También hay que apoyarlo a todos. Porque ¿quién se resiste? ¿Quién se sustrae a ayudar a una institución, por ejemplo, como los sordos o las de niños con cáncer o niños tuberculosos, hospitales especializados que hay para atenderlos a ellos? Todo eso, los ciegos, son instituciones que merecen todo el esfuerzo, no solo oficial, que es obligatorio, sino de las comunidades, de todas las comunidades del país, para que esa gente haga un trabajo, un servicio
a la comunidad extraordinaria. Bien, el Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy el mundo ha sido impactado porque no hay duda que Estados Unidos es un país que juega una influencia muy grande en el mundo. Ya eso huelga decirlo. Hoy, aunque el presidente Biden habían jurado públicamente que no lo haría, pero tomó una decisión cuestionable, contradiciéndose a sí mismo, como fue la de indultar a su hijo, el señor Hunter Biden, delitos muy graves de portar un arma ilegal, por ejemplo, en Estados Unidos, eso es muy grave. Evasión de impuestos, eso es gravísimo en los Estados Unidos también. Y hubo una época en que yo recuerdo a Hoover Humphrey, fue vicepresidente, yo no me acuerdo si fue de Johnson, no me acuerdo de quién, pero tuvo que renunciar, o no, Humphrey yo no sé si era yo creo que era de quién era, Dios mío, yo creo que fue no sé si era de Nixon, pero él renunció por evasión de impuestos, siendo vicepresidente electo de los Estados Unidos, o vicepresidente formal, y tuvo que renunciar por evasión de impuestos. Este señor, el joven, hijo del presidente, el presidente, repito, había jurado que no lo iba a indultar, pero lo indultó. Al final, busca una excusa. El joven ha sufrido mucho, ve no solamente el pasado próximo o lejano de ver una familia diezmada por un accidente, esas cosas, sino la misma condición de su padre, porque él sabía que su padre ya no andaba bien, porque íntimamente las familias conocen los problemas de cada quien. Y bueno, el muchacho portar un arma podría tener intenciones suicidas tal vez, pero bien, esos son excusas no válidas. El asunto es que el señor Biden, ya como se dice vulgarmente, echándose la paloma, entendió que no podía dejar que su hijo tuviera esa condena, porque eso iba a ser muy gravoso para él, y más en las condiciones que está Biden. Él va a necesitar de que esa familia le asistan, porque es un hombre que va a salir en condiciones de la presidencia muy penosa. Todo el mundo sabe que tiene una salud tan débil que tuvo que renunciar a la candidatura del Partido Demócrata. Entonces, si usted es el único que le queda, es el único hijo que le quede ese, porque otro falleció por un cáncer cerebral, le queda este, y que usted salga en esas condiciones tan penosas de la presidencia y que su hijo esté preso, es una situación incómoda, hay que entender eso. Pero demuestra también, como hemos dicho otras veces, que Estados Unidos es una republiqueta, como dicen también, muchas veces actúa como una república bananera, porque se conceden esos indultos, pero uno sabe que son casos graves, delitos que cometen los ciudadanos, y que la justicia tiene que ser igual para todos. Pero en Estados Unidos hay antecedentes. Está ahí el caso de Nixon, que fue indultado por el presidente Gerald Ford, de su partido. Pero además, el propio Trump, que acusó con dureza al muchacho porque tenía también su caso. Pero la justicia prácticamente se ha desentendido de Trump porque Trump ganó.
Es decir, es una actitud bananera también esa. Prácticamente desentenderse de Trump después de acusaciones tan graves como la que tiene Trump ahí. Ahora resulta que el fiscal o le coge miedo al hombre, o entienden que los casos fueron sobredimensionados para acusarle de tantas cosas gravísimas a Trump. Pero más, antes de ese indulto de Biden a su hijo, que es malo, porque es una cosa que es comprensible, desde luego, por esas justificaciones tal vez que uno pueda darle. Pero el propio Trump es peor, porque ya él había indultado a verdaderos alborotadores, a turberos, que fueron a dañar no solo el Congreso de los Estados Unidos, sino la institucionalidad democrática de esa nación, que es ejemplar por la historia de los Estados Unidos. Es decir, usted liberal o decir que va a liberar porque están mal detenidos, porque son presos políticos a verdaderos turberos, que incluso provocaron muerte y daño y destrucción en esa institución sagrada que es el Congreso, el Capitolio de los Estados Unidos. Es muy condenable también. Y probablemente más condenable porque los delitos de esos turberos son más graves que los de este joven, que no dejan de ser graves también. Es decir, Estados Unidos está actuando como una bananera también, porque esos grupos de poder buscan la forma de salir limpio o por lo menos no ser afectados con el mismo rigor en que son afectados otros dentro de ese sistema. Eso es lo que hay. Bien. Vamos a seguir con el programa. Además, el hijo de Biden, consumidor de droga. Ese es otro delito muy grave, pero también van asociados a todo ese ambiente de familiar tan difícil que han tenido esa gente. No es fácil. Y un país como ese, donde si usted no termina en alcohólico, usted termina en drogadicto, porque es que esa droga la usan los americanos como si fuera el alcohol para nosotros. Porque además tiene la ventaja para ellos que esa droga no da tufo. Nosotros llegamos a un sitio con un tufo de arroz y nos sacan, como dice, hay gente que nos saca el pie, como se dice vulgarmente. Pero tolera porque sabe que esta es una sociedad así. En Estados Unidos no se dan esos casos, la gente no acostumbra a tomar tragos así, la ley es fuerte también para los que conducen con las bebidas y esas cosas. Entonces el americano busca un efecto, el efecto que da el alcohol lo buscan con las drogas y siguen trabajando. Ellos van a sus oficinas, siguen trabajando y no tienen tufo. Nadie sabe que están, como dicen, que están borrachos de droga, valga la expresión tan dicotómica, no encaja entre droga y alcohol, pero son dos drogas. El alcohol también es una droga, esa es la verdad, lo mismo. Bueno, entonces hay una caravana que viene de México, que yo creo que eso es un abuso. México tiene que parar eso. Una caravana de inmigrantes que va a los Estados Unidos, eso no es más que un descaro y una presión incluso al propio presidente electo, Donald Trump, que es un hombre que ha jurado y que además es diríamos ya, eso es casi ideológico o patológico, si cabe, que él es un enemigo jurado de esa inmigración dañina, esa inmigración a lo loco que está llegando a Estados Unidos, porque eso no es justo que Estados Unidos reciba
en forma abusiva toda esta cantidad de gente, todo este vaciado que ha habido en América Latina, América Central, América, no tanto la del sur, pero la América Central y la parte que corresponde a Venezuela, desde luego, que está en la América del Sur. Produce muchos inmigrantes a los Estados Unidos, pero además va gente del mundo entero. Entonces, a un presidente electo como Donald Trump, que ha sido un enemigo jurado de ese comportamiento migratorio hacia su país, no es más que un abuso, y México tiene que dar prueba, la presidenta de México tiene que dar prueba de que eso no puede pasar. Esa gente tiene que ser devuelta mucho antes de que llegue cerca de la frontera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso no es más que un reto o abusar de que en enero, prácticamente el mes que viene, el día 20, el señor Donald Trump va a ocupar la presidencia de los Estados Unidos, y todos ellos saben que Estados Unidos va a tener una situación muy incómoda porque Trump ha prometido sacar millones de gente de allí, ilegales. Entonces, si usted va a sacar lo que están y siguen llegando más, eso no es más que una falta de respeto a los Estados Unidos y al mismo tiempo un reto al presidente Trump que no puede ser tolerado. Trump se va a sentir muy mal y México tiene que dar una prueba, repito, de que eso no va a pasar. Esa gente no puede llegar ni siquiera a la frontera de los Estados Unidos. Pero vamos a ver el comportamiento que tenga México ahí. Bueno, entonces, hay más de esta situación internacional. En Francia hay una situación sumamente grave. Decía yo la semana pasada que Trump tiene un interlocutor que es Macron, que fue el único que tuvo en Europa prácticamente en la anterior gestión de él. Pero Macron esta vez, porque no está Angela Merkel ni está Theresa May en Inglaterra, que fueron dos damas con las que Trump no se llevaba bien. Entonces, Trump va a encontrar primero un primer ministro de izquierda en Londres. Y Scholz, el de Alemania, es de la socialdemocracia también, léase de izquierda. Entonces esa gente no encajan con el señor Donald Trump. Y Macron, que es, repito, era antitético con Trump, indiscutiblemente que eran totalmente distantes, pero sirvió como de interlocutor de Trump. Ahora hay una moción de censura que es una moción rara, porque estamos hablando de una liga de maco y cacata, como dice. Es decir, la ultraderechista Marine Le Pen se une en el Congreso a la izquierda francesa para hacer una moción y tratar de remover del poder al señor Macron. Y eso debilita las relaciones, digo yo, lo que pueda surgir de ahí, pues no sabe qué es lo que va a surgir. Será un hombre de izquierda o una dama de izquierda lo que va a surgir ahí, que va a poner la cosa más difícil con Trump. Un Trump y equipo que yo he dicho que es un equipo de oligarcas o de mega ricos, para no decirle oligarcas como en esa simetría con los oligarcas del Kremlin, de Putin. Esa gente lo que quieren es, o por lo menos no toda esa gente, vamos a decir, gente como Kit Kellogg, mejor dicho, el ex general que ha nombrado o que ha nominado el señor Trump para negociar la paz en Europa entre Ucrania y Rusia, es un hombre pro Putin. Oigan bien, un ex militar de los Estados Unidos, pero es tan ultraderechista que es pro Putin. Y el hombre lo que persigue es que Estados Unidos se descuelgue de esa alianza con los europeos que han jurado, y hoy están en Kiev. Ha ido Portugal, ha ido el canciller alemán, y están allí ofreciéndole apoyo a Ucrania.
Y esta gente que nomina el propio Trump lo que busca es descolgar a Estados Unidos de esa alianza con los europeos que mantienen su apoyo a Ucrania en la guerra contra Putin. Y que además han logrado fortalecer su defensa de la OTAN y su solidaridad, porque se ha ampliado la OTAN con nuevos miembros. Gente que fueron maltratada a Europa en la anterior gestión de Trump, que es un dinamitero, he dicho yo, y además un hombre que crea la estampida de los acuerdos. Y ya hay esa experiencia en Europa, entonces hay muchas tensiones en Europa con este asunto de Donald Trump. Entonces, si cae Macron y uno no sabe con quién es que van a negociar allí, o con quién es que se va a interrelacionar el señor Donald Trump. Pero es interesante. Putin, no hay duda que Putin no es más que un cínico. Y lo demuestra cada vez que habla. Oigan lo que se atreve a decir el señor Putin. Contra Donald Trump se utilizaron métodos de lucha totalmente incivilizados. Incluso hasta reiterados intentos de asesinato. Mire, eso es verdad. Pero eso es una verdad si la digo yo o la dice un demócrata. Me pongo yo como si fuera un gran personaje de la política norteamericana. ¿Por qué yo digo eso? Porque este cínico, ¿qué es lo que le hace a los contrarios de él? ¿Qué le hizo él a Navalny? Lo mandó a matar, lo envenenaron en la cárcel. Es decir, Navalny no podía ser candidato porque él se oponía, que el candidato lo tenía que escoger él, el candidato que se le opusiera en las elecciones al señor Putin tenía que ser escogido por Putin. Explíqueme usted si este no es más que un cínico que diga que se jugó mal contra Trump y él jugando mal contra los demás. Eso es lo que defiende, como yo he dicho aquí. Por eso es que yo no entiendo el trumpismo. Y si lo entiendo, el trumpismo es solo concediéndole a Donald Trump una razón de que él tenga algo comprometedor con ese genocida de Rusia, que le obligue a tener que apoyar a ese señor Putin, que no es más que un guerrero y no ama la paz. Y Trump se da o se vende como un amante de la paz. Vamos a seguir después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La verdad que esa situación internacional está difícil, porque en Siria, ahora mismo los rebeldes, que eso es un grupo que uno ni sabe quién apoya a esa gente, si es Turquía, si es Estados Unidos, si es Arabia Saudita, ¿quién es que apoya a esos rebeldes? Pero ya esos rebeldes que pensábamos que estaban domados, esa gente han terminado con fuerza y han ocupado la ciudad siria de Alepo, una ciudad que nosotros la mencionamos siempre aquí, que fue destruida por el señor Vladimir Putin a bombazo limpio. Ahora van a tener que volver a bombardearla y ya la están bombardeando Rusia. Pero yo me pregunto, ¿Putin puede aguantar esa guerra también de Siria? Teniendo esa guerra de Ucrania que ha tenido que apelar a Corea del Norte. Yo estoy seguro que esa jugada de Ucrania le puede salir muy bien, de haber ocupado terreno de Rusia para poder negociar con fuerza, porque ya con un gobierno de Estados Unidos jurado en contra de Ucrania, injustamente, como hemos señalado, porque es una injusticia. El viernes yo citaba aquí a Goethe. Prefiero cometer una injusticia, decía Goethe, y no soportar el caos o el desorden. Pero Ucrania no es que ha creado ese desorden. Por eso yo citaba la tesis de Balaguer, que me gustaba más que la de Goethe. Porque Balaguer en esa oportunidad del 66 decía que República Dominicana lo que necesitaba era la paz de los códigos, no la paz de los cementerios. Y yo he dicho que esa es la paz que busca Trump en Ucrania, la paz del cementerio. Cuando debe ser la paz de Naciones Unidas, que tiene una carta que dice que un país agredido tiene que ser defendido por Naciones Unidas y las demás naciones. Y no al agresor, como está luciendo la nueva administración de Trump. Luce que lo que va es apoyar al putinismo. Lucen sus complicidades con el zar ruso, se ven muy a la clara. Y entonces, vamos a esperar. Desde luego, la situación de Francia, yo creo que el presidente Abinader debiera ver esa experiencia. Francia es una potencia, una superpotencia, o una potencia. Diría una superpotencia. Pero Francia es el país probablemente más endeudado que tiene Europa hoy. Y tiene una deuda de un 110% por encima del PIB. Francia tiene uno de los déficits fiscales más altos de la Unión Europea. Y además se está incrementando ese déficit. Y esa es la razón que tienen para hacerle esa moción de censura al señor Macron. Esa situación económica en la que está Francia metida. Entonces, en República Dominicana, muy bien, el presidente luce muy optimista. Y el optimismo en exceso, hemos dicho nosotros aquí, es tan pernicioso como el pesimismo mismo. Entonces, puede lucir hasta ilusorio, una ilusión temeraria. El presidente ha dicho, bueno, mi objetivo de cuatrenio es terminar con 0 hambre en el 2028 y además reducir la pobreza a un 15% y la pobreza extrema a un 1%. Bien, buenas intenciones, el presidente hay que felicitarlo por eso. Pero a veces uno dice, estas son cosas
casi espejismo. Porque en República Dominicana uno sabe las dificultades que da llegar a esas metas, esos objetivos. Primero porque son países, como hemos dicho, son países pobres que tienen una despensa, como la cocina de los pobres. En esa despensa usted tiene algunas cosas para cocinar, pero usted no tiene todas las cosas de cocinar para cocinar lo que usted se antoje de hacer. Bueno, yo quiero un locro de camarones, pero usted tiene el arroz y tiene la salsa, pero no tiene el camarón, y lo que tiene es una lata de sardina o una lata de pica pica, y usted hace su locro de pica pica, porque eso es lo que hay en la despensa. Entonces, yo creo que el gobierno, aunque, repito, nadie puede molestarse porque usted aspire a tener cosas que mañana uno sabe que no son fáciles de obtener. En 4 años pasan muchísimas cosas. Puede venir un efecto meteórico, un asunto climático, un asunto de sequía, plagas, etc. Hay muchísimas excusas. Incluso pueden generarse exteriormente. Pueden ser problemas externos que nos contagien, nos dañen. Pasó aquí en el 2008. En el 2007, en noviembre o diciembre del 2007, hubo unas lluvias intensísimas aquí, Noel y Olga y Noel. Fueron 2 tormentas fatalísimas para las infraestructuras, principalmente rurales. Afectó muchísimo el país, la siembra y todo, y bueno, y redujo, paró prácticamente el crecimiento del país. Entonces, en 2008, vino una crisis, una triple crisis. Léase, crisis energética, crisis alimentaria y crisis financiera, inmobiliaria, todo aquel problema que surgió en los Estados Unidos. Eso se reflejó por el mundo y afectó a todo el mundo, porque imagínense un petróleo a 145, 150 dólares el barril. Eso fue de loco. Y usted puede tener proyecciones. Bueno, el 2008 va a ser un año excelente porque estamos viendo que la cosa, pero resulta que viene cualquier efecto de esto y daña, y entonces es una excusa para ustedes. Bueno, no se pudieron cumplir los objetivos del milenio o los objetivos del cuatrenio en este caso. Pero hay que saludar el optimismo del presidente de que eso se puede lograr. Y hay que hacer un esfuerzo extraordinario, pero yo creo que hay una débil institucionalidad en el país. La falta de instituciones no es verdad, digo de institucionalidad, porque instituciones hay ahí, pero la falta de institucionalidad son valladares, o es un valladar para esos objetivos, esos deseos que tiene el presidente. Porque, por ejemplo, el caso hambre. Uno sabe que este es un país que la producción agropecuaria aquí es muy débil. Débil en el sentido del crédito, el asunto climático y la misma dirección, que hace falta una dirección más coherente, más formada, más visionaria de los problemas que hay que hacer y más. Si el gobierno no mejora el gasto público agropecuario, como hemos dicho y hemos señalado nosotros muchísimas veces, usted no va a tener resultados que puedan llevarle a usted considerar tasa cero hambre en 4 años, porque no es verdad que va a tener una estructura, una infraestructura adecuada, no hay una institucionalidad adecuada, y eso no se va a poder lograr. Pero es un deseo. Bien, ojalá se cumpla, que el presidente pueda cumplir con esas
no son deseos, sino promesas que él ha hecho de que en el cuatrenio, o por lo menos eso es lo que se ha señalado, que él piensa que se puede lograr. Pero se le anuncian obras, 250 millones de dólares, un teleférico para Santo Domingo Este, pero se siguen anunciando obras como si fuera un festival. Se anunciaron en los 4 años del presidente, pero se olvidaron toda aquella. Se dan picazos. Bueno, vamos a arrancar la UA de Santo Domingo Este, pero todavía no se ha comenzado a pegar nada allí. Y ya le estamos ofreciendo, además de aquel tren, el tren metropolitano que iba también a cubrir esa parte, también se le ofrece otro teleférico y esas cosas no se pueden estar festinando porque no hay recursos para eso. Y los gobiernos no se puede gobernar con intenciones nada más porque usted no va a llegar a ningún lado. Quizá el presidente está muy, bueno, imbuido de ese deseo de desarrollo del país. Muy bien, excelente. Pero yo creo que hay que ser un poco prudente en este asunto, un poco pragmático y ver la realidad, con qué es lo que contamos. Porque es que no es verdad que se van a lograr metas de ese nivel. Si nosotros no mejoramos instituciones, si no mejoramos conducta, ese mismo estado elefantiásico, un estado que no tiene control, que hay un estado diseñado, como se dice, para casi visto en forma patrimonial para los partidos políticos. Entonces así no vamos a llegar, porque es que no hay, falta institucionalidad en el país. Pienso yo, pero tal vez estoy equivocado. He visto, y lo señalábamos desde el viernes pasado, la semana pasada, que la señora Sonia Guzmán, nuestra embajadora en Washington, ha estado muy contenta, muy alegre, muy, no voy a decir divertida, pero se ha sentido ella muy bien, muy contenta, repito, con el comportamiento que ha tenido el Derek Kafta. La señora Aguilera, de la embajada norteamericana, señaló que el Derek Kafta ha sido beneficioso para el país, y yo lo creo. Y yo recuerdo que, estando en el Senado, yo recuerdo que me llamó el senador Mariotti una vez. Y yo fui. Yo trabajaba para Agricultura y Mariotti me preguntó, eso fue como en el 2006, creo, 2007, por ahí, no recuerdo. O no, más, como en el 9, 2009 o 10, no recuerdo, u 8. Pero él me entrevistó, me dijo, dígame una cosa, ¿qué usted opina del Derek Kafta? Me dijo él, el senador Mariotti. Y yo le digo, bueno, el Derek Kafta ha ido muy bien. Va bien, porque no se puede ver solamente los peligros que da para el sector agropecuario, que uno lo sabe que lo hay, pero hay otros caminos que se van ampliando, se van arreglando y el proceso de mejoramiento es visible, la gente se ve en las actividades económicas con Estados Unidos. Es verdad que importamos mucho de Estados Unidos, pero exportamos también para Estados Unidos, la zona franca se instala, la inversión extranjera viene. ¿Por qué? Porque se ha ido institucionalizando los asuntos de los soportes de ese acuerdo. Y decíamos la semana pasada, hubo que desmontar 27 leyes proteccionistas, entre ellas también crear leyes como la esa de las contrataciones públicas o la ley de extinción de dominio que se creó. Pero yo recuerdo, por ejemplo, leyes proteccionistas. Por ejemplo, una ley 13. Una ley 13 no cabe en un acuerdo de libre comercio porque usted no puede tener precio de sustentación fijándole precio a productos que los americanos no podían entender esa situación. O que usted diga, mire, se va a consumir nada más productos criollos en tal sitio. El gobierno no puede hacer un área selectiva de consumo porque el acuerdo no prevé esas cosas. Entonces hubo que ir haciendo ese trabajo durante 20 años, 16 años. Sin embargo, la señora Sonia Guzmán ahora ve el proyecto y
Bueno, la firma, firmamos, nosotros somos los del éxito, somos nosotros que firmamos ese tratado. Siempre se dijo aquí, y lo repito, que eso fue solamente la firma que se hizo, pero eso no fue una negociación, porque eso quedó, muchísimas cosas quedaron, como se dice, en el aire. Se firmó y todas aquellas canastas que se llamaron del Derek Kafka, eso trajo muchísimas preocupaciones y es verdad que hubo muchísimas preocupaciones en sectores productivos que se han tenido que ir acomodando. Pero la señora Aguilera hizo señalamientos sobre lo que se ha hecho con el Derek Kafka. Yo no sé si lo tengo por aquí, pero realmente esos son señalamientos que desmienten que la señora Sonia Guzmán no es la líder o la que se tiene que llevar los elogios del Derek Kafka. ¿Por qué? Porque ella se pasó los 16 años del PLD, se lo pasó criticando precisamente ese acuerdo. No por la firma del acuerdo, porque fue ella que lo firmó, sino que no se había hecho nada durante los 16 años por ese acuerdo. Ahora en Washington la señora Aguilera desmiente todo eso y la señora Sonia Guzmán como embajadora ahora coge todo ese camino que se ha caminado, como se dice, valga la redundancia. Ese camino que se ha ampliado y que se ha pavimentado, ese camino del Derek Kafka, y que hoy se elogia, por ejemplo, que Sonia Guzmán indicó que las exportaciones de República Dominicana hacia Estados Unidos mantienen un sólido crecimiento pasando de 3.000 millones en promedio entre 2010 y 2011. Entonces, doña Sonia, ¿usted sabe por qué eso ha aumentado? Porque se tomaron medidas que usted negaba en los 16 años. Porque hay que decirle al PLD también, usted no puede venir a restarle mérito a quien lo tiene. Ese acuerdo se firmó en el gobierno de Hipólito Mejía, siendo doña Sonia Guzmán la ministra de Industria. Pero ella se pasó esos 16 años criticando que no se había hecho nada. ¿Y por qué ahora reconocen que se hizo? ¿O fue en esta gestión que se logró todo? No es verdad. Por eso es que eso es institucionalidad, pienso yo también. Que los políticos reconozcan y sean coherentes y le den seguimiento y reconocimiento a las cosas que se hacen bien, porque entonces ¿para dónde que vamos? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
el banco de todos los dominicanos. Por eso es que yo digo, por eso es que los políticos tienen que ser coherentes. Por ese caso de doña Sonia, que yo repito, y que tengo que hacer hincapié en él, porque es un caso que me demuestra a mí lo que es el avance institucional, que por ahí es que yo pienso que andamos muy débiles. Hoy ella reconoce que hemos tenido ese avance institucional, económico, que las exportaciones nuestras han subido de 3.000 a 5.000 millones y hoy están en 7.000 millones en el 2023, perdón, y que eso es una demostración de la fortaleza económica, del incentivo y de lo fuerte que ha resultado para toda la región esa firma del acuerdo del DERECAFTA, que es lo positivo que ha sido, las inversiones extranjeras, el turismo, etcétera, que viene, y que ese desarrollo institucional ha permitido todo eso. Entonces, hay que sacar conclusiones de eso, de que los políticos tienen que ser coherentes, porque eso pasaba en los 12 años y los 10 de Balaguer, que el PRD tuvo una oposición muy cerril contra Balaguer, una especie de oprobio oposición. No solamente el PRD, sino el PLD también, en su época. Esos partidos le criticaban a Balaguer las fuertes inversiones de capital de Balaguer, el desarrollo infraestructural del país. Y se criticaba ese régimen que solamente servía para dar varilla y cemento. Eso nada más varilla y cemento. Nunca le dieron a Balaguer ni un ápice, como se dice, de favorabilidad por su obra de gobierno. ¿Y qué pasó después? Primero tuvieron que alabar a Balaguer. Los partidos formados por Juan Bosch. Y reconocer, y todos quisieron imitar a Balaguer en la política de varilla y cemento. Es decir, los políticos, yo creo que por eso es que cito tanto ese régimen, ese tiempo, porque eso sirve de referencia, ese sistema de Balaguer, para corregir tantas desviaciones, tantas equivocaciones e incoherencias de los políticos. En ese caso, doña Sonia, yo le doy seguimiento, porque ella fue una crítica severa de esa desatención que tenía el gobierno del PLD con respecto a los acuerdos de libre comercio o al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Prácticamente que andábamos muy mal. Y resulta que de la noche a la mañana ella despierta de todo aquello y dice que estamos muy bien. Y eso debe servir de ejemplo, repito, para que vayamos institucionalizando este país, que vayamos siendo más serios. Yo hablo mucho del sector agropecuario porque es lo que uno se ha desempeñado muchísimas veces y sé lo malo de ese gasto público en el sector agropecuario. Improductivo, un gasto que va dirigido principalmente a pagar sueldos, salarios del sector, las inversiones son muy bajas. Este mismo gobierno ha sido poco inversor en los gastos de capital. Se le señalan que los gastos corrientes son muy altos, el déficit altísimo, la deuda eterna. Entonces, bueno, si usted no crea las bases para ese desarrollo, usted no va a lograr esos objetivos, esas metas que se ha trazado el presidente para el cuatrenio, pero vamos a esperar a ver. Bueno, hay algunas acciones débiles de la administración pública, que por eso es que yo muchas veces aquí le señalo que el presidente tiene que ser drástico. No es que sea hosco ni áspero,
en sus expresiones, ni que viva, como se dice, arisco o alejado de su funcionario y esas cosas, que no lo reciba. No. Pero el presidente tiene que estar más atento a esas cosas. Eso que acaba de pasar con los dineros, los bonos navideños que van a... ¿Cómo usted puede hacer algo a lo loco? Eso no se puede hacer a lo loco. Entonces hay una cantidad de errores que se han venido cometiendo en cascada. Y usted dice, por ejemplo, pero eso no tiene consecuencia. Así ha pasado con esa tarjeta, esa tarjeta de solidaridad o de supérate y el plan social. Yo no sé cuántos errores se van a cometer ahí. Y eso nadie dice, como dicen, no se dice nada. Eso me parece que es delicado, porque lo que refleja es la débil autoridad que hay. Usted ve, por ejemplo, que se firma un acuerdo. La autoridad firma un acuerdo para que se aplique la autoridad. Pero ¿cómo se va a ver una cosa igual? Usted sabe lo que es las dunas de Baní. Medio Ambiente tiene que firmar un acuerdo con la Marina, la Armada, que decíamos nosotros la semana pasada, que el presidente nada más tiene que decir, mire, Marino, señor comandante de Caldera, resuélvame eso. Decíamos nosotros aquí la semana pasada. O al jefe de la policía, o al Medio Ambiente, mire, señor ministro de Medio Ambiente, resuelva eso. Más nada. Ya esa es la voz del presidente que habló. Y el Ministerio de Medio Ambiente tiene que firmar un acuerdo con la Marina de Guerra o la Armada para comprometerse a cuidar las dunas. Es decir, la autoridad tiene que firmar un acuerdo para que se cumpla o se tenga que ejecutar la autoridad o aplicar la autoridad. Algo inconcebible. Así anda también la policía y las Fuerzas Armadas. Es decir, tomar una medida absurda o una medida incómoda, ese de la cédula y que el pasaporte, porque entonces se pide la cédula y se debilita el pasaporte, como han señalado muchísimas veces. Porque la policía y las Fuerzas Armadas quieren que sus miembros no salgan sin permiso del país. Pero ¿y qué tiene que ver la cédula con eso? Pues el pasaporte dice si usted es militar o es civil. Entonces, si usted llega a migración con un pasaporte visado y dice ese pasaporte que usted es militar, lo más lógico es que usted le diga militar, mire, usted tiene una carta que le autorice a salir del país y punto. Eso es un problema entre guardia y policía y migración. Pero ese problema no tiene que cargármelo a mí, que voy como civil y tengo que salir del país. ¿Por qué hay que ponerme tantas trabas? Es decir, todas esas debilidades que se van sumando día tras día en el gobierno y a cada rato son errores. Ese viaje del señor ministro de la Vivienda, un viaje, pero ¿cómo es posible que pasen esas cosas? Pero eso no tiene consecuencias. Así es difícil que se pueda hacer una gestión gubernamental como requieren los tiempos. Porque es que se necesita el control, pero es que no hay el control porque lo que tenemos es un gobierno coloquial, lamentablemente. Bueno, Leonel Fernández ha hecho una exigencia hoy que tiene que ponerle atención al gobierno, que digan qué se ha hecho con el dinero de Aerodón. Señores, estamos hablando de mucho dinero en dólares, $700, creo que fue 7,000. No me acuerdo cuántos son, 750, algo así. Fueron entregados al gobierno para construir unas obras que el gobierno las anunció. Pero ya en campaña, la misma Fuerza del Pueblo, el propio Leonel Fernández había hecho serias advertencias de que ese dinero se había usado para las elecciones de mayo. El gobierno tiene que poner esa cosa clara porque mañana van a ser cuestionamientos muy serios. Y hoy aquí se está jugando a la política ya muy activa, muy persecutoria con respecto a los
que son errores o meteduras de pata o irregularidades cometidas por sus gobiernos. Y entonces vienen con esa justicia independiente que ha sido tan politizada. Hay que hacer las cosas, como yo he dicho, lo mal hecho, bien hecho. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.